Dios tiene soberanía y su ley, su palabra, no se encuentra influenciada por ningún ser humano. Mi amado hermano, la Escritura obviamente manifiesta en ella su voluntad. Y cuando vamos al libro de Job, que es lo que vamos en esta noche a analizar, Job reconoce esa soberanía, y si bien es cierto, puede escucharse de pronto algo injusto, Dios opera de acuerdo a su autonomía. Él tiene la libertad para poder hacerlo, porque Él es soberano, y en su soberanía, como se dio el concepto, es una independencia sin propia absoluta para poder ejercer esa ley, y obviamente aplicarla de acuerdo a su propio criterio. El problema dentro de esa soberanía divina es que a veces a nosotros no nos parece. Y yo le pregunto, cuando a uno lo multan por haber quebrantado algún tipo de ley, pregunto, ¿usted queda conforme cuando le multan? ¿Ah? Usted queda satisfecho y dice, ¡ay, qué bueno que me han multado! No, doctor, pero ¿por qué poco? Póngame más. ¿Cuántos piden que le pongan más multa? Nadie, ¿verdad? Al contrario, la gente podría inclusive criticar las cantidades y los valores en función, sí, del delito. Mas, sin embargo, el país tiene su propia soberanía, su propia independencia para poder ejercer a su criterio, sí, la multa en este caso debida a la infracción. Ahora bien, digo, o le he dado esta pequeña introducción por lo que vamos a ver dentro de este pasaje bíblico. Job va de alguna forma a cotejar lo que Dios permite y no permite con quien quiere él ejercer su propia autonomía, su propia soberanía. Parece una queja, pero es más que todo es una afirmación de lo que Dios es, más allá de lo que él o nosotros podamos llegar a pensar, o de tener un criterio con respecto a Dios. Y comenzamos desde el versículo número 6, de hecho, propiamente hablando. Job va a interpelar lo que Sofar le viene diciendo. Y dentro de esa, diríamos, defensa, él va a topar ciertos aspectos o características que hacen a Dios lo que es un ser soberano. Recordando, mi amado hermano, que Sofar le había ya interpelado, obviamente, haciendo énfasis en la culpabilidad del juicio de Dios para con la vida de Job. Pero Job le dice, no, Dios no me está haciendo un juicio en función de mi perversidad. Simplemente lo que tú te has olvidado es que Dios puede ejercer, si así a Él se le antoja, una determinada sanción sin necesidad de que haya ¿qué cosa? De por medio. Algún tipo de pronto de culpabilidad, porque Dios es soberano. Si Él quiere de pronto, usted dirá, no he hecho nada porque estoy enfermo. ¿Sí? No sé por qué me ha venido esto si estoy buscando de Dios. ¿Cuántos se hacen ese tipo de preguntas? Ahora, vamos por favor al versículo 6, porque aquí comenzarán así las diversas referencias que Job va a tomar. Y dice la Escritura en el versículo 6 del capítulo 12, prosperan las tiendas, y qué curioso, ¿de quiénes? Prosperan, dice ahí, las tiendas de los ladrones, y los que provocan a Dios viven seguro. Yo no sé, pero últimamente en el país se ha estado constantemente descubriendo un sinnúmero de actos de corrupción. Y claro, dicen muchos, hermano, en la cárcel hay gente sin pobre que por robar, qué sé yo, una gallina, diríamos así, le clavan 5 años de prisión. Y estos que están en altas esferas se roban ¿cuánto? 2 gallinas, 5 gallinas. ¿Cuánto roban? Miles de millones de dólares, y la verdad ni siquiera logran condenarlos. Y si alguna pena les dan prisión, y aquí de paso se las dan con arresto domiciliario. Mi amado hermano, y claro, nos parece totalmente absurdo, nos parece ilógico, pero eso forma parte de la soberanía, penosamente, y claro, de la injusticia de los hombres. La Biblia dice que la justicia del hombre es como un trapo de inmundicia delante de Dios. Ahora bien, Job reconoce, mi amado hermano, que dentro de la soberanía de Dios, Dios, si así le place, al inicuo, al perverso, lo puede llegar, entre comillas, bendecir. Mira lo que dice el libro en el capítulo 12, verso 6. Prosperan, son prósperos. ¿Quiénes?
los ladrones. Las tiendas de los ladrones, diría cualquiera, aquellos mercaderes que haciendo uso de mañosidad, de robo, de hurto, que manipulan la balanza, venden caro, despachan poco y a través de ello tienen sus riquezas. Dice la Escritura, prosperan las tiendas de los ladrones y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos, dice la Escritura, Él ha puesto, ojo, en cuyas manos Él ha puesto cuánto tiempo. Diría cualquiera, pero Dios lo sabe. Dios lo permite, y ahí donde viene el interrogante de muchos. ¿Por qué lo hace? Mi amado, Dios es soberano. Él ejerce su voluntad como a Él bien le pareciera. Yo sé que esto podría implicar en nosotros una especie de protesta, de rebeldía, y poder decir a Dios, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué lo has permitido? ¿Por qué no desenmascaras a este tipo de personas? Mi hermano, Dios lo ha permitido y sabrá por qué. Él tiene independencia para manejar sus asuntos como a Él bien le convenga. Más adelante, porque la lista va, de hecho, es una gran lista de muchas, entre comillas, anomalías que usted y yo podríamos detectar y que al parecer podríamos llegar a pensar de que Dios está obrando injustamente. Mira lo que nos dice más en el versículo 7. Dice la Escritura, y en efecto, es decir, y eso es así. Pregunta ahora a las bestias, es decir, a los animales, y ellas te enseñarán. A las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. Y claro, lo que hace Job es simplemente ver en la naturaleza que ellos, claro, como esta generación tras generación, son testigos de todo esto. O habla a la tierra, y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. Verso número 9, ¿podrías leerlo? Queda así, versículo 9, estamos. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo o Él la ha permitido? También se podría ver de esa manera. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Verso 11. Ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar te gusta ¿qué cosa? Las viandas. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia, lo que podríamos también asimilarla como una experiencia. Pero bueno, todo esto simplemente va a preparar una gran lista. Si Job va a hacer uso, mi amado hermano, también de su sabiduría dada por Dios para poder simplemente cotejar de todos sus argumentos que Dios ha permitido, lo que ha permitido en su vida, porque a Él se le ha antojado hacerlo. Verso número 13. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Ya va a ver por qué lo menciona. Si Él derriba, no hay quien edifique. Ahora, ojo, diga como principio en el verso número 13. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Y claro, esto diríamos a ojo de buen cubero, si Él se la quiere dar a alguien, se la otorga. Pero si esa persona que tiene de Dios ese consejo y esa sabiduría, Dios lo quiere derribar, lo derriba. Bien pudiera ser que un hombre sabio para hacer dinero, si lo haga de mala manera y prospere, pero también bien puede ser descubierto y también puede verse en miseria. De hecho, usted no me dejará mentir. Mucha gente hace riqueza con el uso del narcotráfico, ¿verdad? Viven bien, prosperan, mansiones, carros de lujo, hasta que lo descubren. ¿Sí? Pero ¿qué hay de aquellos que nunca son descubiertos? Y querido hermano, dice pues la Escritura, si Él derriba, no hay quien edifique. Versículo número 14. Si Él derriba, no hay quien edifique, encerrará al hombre y no habrá quien le abra.
Si Él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, ¿qué también puede llegar a pasar? Destruye la tierra. Muchos dicen, ¿cuándo lloverá? ¿Y por qué el invierno es tan seco? Y cuando no hay lluvia, y cuando hay lluvia, ¡ay, Señor! ¿Por qué todo está inundado? O sea, diríamos que no nos calza ni lo uno ni lo otro. Pero vuelvo y repito, Dios en su soberanía permite todas las cosas. Vamos a ir más adelante. Versículo número 16. Con Él está el poder y la sabiduría suyo, o diríamos, a Él le pertenece tanto el que hierra y el que hace errar, o el que hace equivocar. Es decir, mi amado hermano, que Dios bien puede en su debido momento, como un sabio, al cual usted puede llegar a pedirle un consejo y tomarlo y aplicarlo. Dios puede entorpecer el consejo y usted puede salir muy mal parado con ese consejo. Por mucha sabiduría que un hombre puede llegar a manifestar. ¿Quién hace esto? Dios. De ahí que hay muchos que dicen, uy, pero mira ese varón, sí, qué próspero que es. Mira cómo en ese pequeño negocio Dios lo ha levantado. Y usted queriendo copiar la misma plantilla, la toma, pone el negocio y no le va ni una mosca siquiera darle vuelta por la mesa. Y usted dice, no entiendo, no comprendo lo que está pasando. Dios tiene la potestad de todo esto, ¿sí me entiende? Verso número 17 ahora. Él hace andar despojados de consejo. ¿A quiénes? A los consejeros. Y entontece también. ¿A quiénes? Y entontece a los jueces. Él puede, ¿qué cosa? Romper las cadenas de los tiranos. Y le ata también, ¿qué cosa? Una soga a su reloj. Estamos viendo, diríamos, frases como a manera de un sinónimo y de un antónimo. Sí, antítesis, dicen muchos en la semántica de la gramática. Sí, expresiones que pueden ir a los extremos, sí, tanto de lo bueno o de lo malo que nos puede ir. Pero recuerda, Dios es soberano para todo esto. Ya vamos a ver muchos pasajes de referencia. Versículo número 19. Él lleva despojados a los príncipes, pero también trastorna a los poderosos. Priva del habla a los que dicen verdad y quita también justamente a quienes, a los ancianos, el consejo. Verso 21. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y resaca el cinto de los fuertes. Ahora, quisiera ver si unos textos de referencia para poder, digamos, si adornar lo que ya la palabra de Dios nos aclara con una misma palabra. Cuando uno va, por ejemplo, a Eclesiastés, que me pareció un texto bastante pinoso, sí, con respecto a esto que estamos viendo, acerca de la soberanía y cómo Dios hace lo que hace con quien quiera hacerlo. Dice en Eclesiastés capítulo número 7, por ejemplo, si arranquemos con ese pasaje bíblico, Eclesiastés capítulo número 7. ¿Lo tienen? Miremos con detenimiento, por favor. Sí, el versículo número 13. Eclesiastés capítulo 7, verso número 13. El proverbista Salomón, sí, obviamente, dotado de la sabiduría de Dios, no pudo negar esto. Dice el verso 13. Mira la obra de Dios. ¿Lo tiene? Mira la obra de Dios. Esta expresión es muy profunda, muy grande. Cuando habla de mira la obra de Dios, no solamente es que te pongas a contemplar las nubes, si te pongas a contemplar el sol, la luna, las estrellas, el mar. No. Mira la obra de Dios en su totalidad. Mira tu vida, mira cómo vives, mira cómo vive el vecino, mira cómo vive tu ciudad, mira cómo está el país, mira todos los aspectos que implican la mano poderosa de Dios. Amén. Esto conlleva, vuelvo y repito, una situación mucho más profunda que algo meramente superficial. Dice la Escritura, mira la obra de Dios. Y tú puedes ver esa obra de primera mano en tu casa. ¿Cómo está tu hogar?
familia? ¿Tienes hijos con enfermedades graves? ¿Tienes de pronto, diríamos, simplemente por postura divina, un hijo con síndrome de Down? ¿Tienes de pronto una enfermedad incurable, pero la sobrellevas día a día? ¿Tienes situaciones o problemas que por más que has buscado ayuda, están ahí y parece ser que no se van a mover? Mira la obra de Dios. Y en función de eso, dice el verso número 13, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Eso es soberanía de Dios. Dios así lo dispuso y nadie, por más que de pronto tú quieras intentarlo, quieras buscar mejores días, quieras de pronto tener un salario más alto, si Dios te ha privado de salario alto y te quiere mantener con ahí, a ras, diríamos, del vaso, si con la porción de cada día, así tú te mates trabajando, nunca tendrás ni un centavo más de lo que Dios te diga. Es así, mi amado hermano. Mira, contempla la obra de Dios. Y en función de eso, pon en tu vida así los designios de Dios. Y es, mi amado hermano, la verdad, diríamos, de sabios aceptar la voluntad de Dios. Es de sabios, hay quienes pelean con la voluntad de Dios. Porque quieren hacer que Dios haga las cosas que Él en su soberanía no debe hacer. Diría cualquier hermano, yo estoy orando a Dios para que un familiar salga de la cárcel. Y por ello puedes estar gastando mucho dinero en trámites legales. Mas sin embargo, si la voluntad de Dios es de que sea que Él esté preso o libre, si Dios lo quiere preso se va a quedar. ¿Me explico? Si Dios lo quiere limitado simplemente a un lugar de 2x2 y encerrado por una condena, mi amado hermano, así tú contrates, digo yo, si a Superman como abogado, va a seguir estando en la cárcel. Y si Dios quiere sacarte, no habrá cielo y tierra que así se oponga, así las fuertes infernales se pongan delante de ti. Si Dios ha dicho libre, libre queda también. ¿Me explico? Eso es soberanía de Dios. Dice la Escritura, ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Cuando vamos, por favor, sí, en el versículo 14, porque quiero añadirle este ingrediente adicional, porque es una ilustración de lo que se dice en el verso 13. En el día, por eso es que el Señor mira, nos pone, digamos que nos pone cada día desde el rey. Dice, en el día del bien. ¿Qué te dice el Señor cuando Dios lo permite? Úsame ese bien. Si Dios te permitió unos centavos más, disfrútalo con tu familia. Si puedes ahorrar algo, ahorra. Porque si Dios así lo ha permitido, mi amado hermano, qué mejor cosa que disfrutar con los seres que te aman. Hay gente que trabaja de sol a sol, está guarda y guarda y guarda. No digo que esté mal, pero amado hermano, creo yo que tanto sudor, tanto trabajo, debe de ser en algún momento también recompensado. Y qué mejor si lo haces con los seres que te están aguantando atrás las limitaciones de tanto esfuerzo para poder también, como lo dice la Escritura, no poder gozar al buey de trilla. Si tú algo puedes ahorrar, si algo puedes guardar, es porque tienes frente a una esposa que te dice, tranquilo, no me compres la pastilla que necesito, sigue guardando. De pronto tienes al hijo que dice, no, tranquilo papá, que tengo estos zapatos, me han durado 2 años más, cree que aguantan 2 más después. Puede ser que el sacrificio valga la pena, pero hermano, ¿hasta qué punto puede valer la pena? La Biblia es clara al respecto. Si Dios te manda bien, disfruta de ese bien. ¿Qué dice el pasaje bíblico, verso 14? En el día del bien, goza del bien. Y en el día también de la adversidad. Bueno, no te manda a gozar, pero te manda a meditar. Considera. Job, mi amado hermano, en esa parte es un hombre muy diverso. Recibiremos de Dios el bien y no recibiremos el mal. Ambas cosas deben de ser aceptadas.
es soberanía de Dios ejecutándose en tu vida. Dice el versículo 14, si Dios hizo, y esto es lo que tú tienes que aceptar, te guste o no te guste. Sí, porque hay quienes dicen, hermano, qué precioso de pronto el taller de la mañana. Qué lindo, me he gozado, Señor. Gracias, Señor, por esa experiencia. Pero puede ser que a la salida hayas tenido de pronto un choque inesperado, como le pasaron a mis hermanos el viernes antepasado. ¿Verdad? En el momento de la, digamos, de la administración, de la oración, qué lindo, gracias, Señor. Pero también Dios permitió, ¿qué cosa? Un accidente. ¿Que lo pudo haber evitado? Sí, lo pudo haber evitado. ¿Lo quiso evitar? No. Pudo haber dicho, pudo haber, de pronto digo yo, dormido ese otro conductor e irse al otro lado de la avenida. Pero no. Dios lo permitió. Tanto lo uno como lo otro. Qué bueno es cuando vendes todo. Sales, ¿verdad?, de pronto con tus productos y regresas con el canasto. Dices, gracias, Señor, la gloria de Dios en ese canasto. Todo de ello pasa a mi bolsillo. Gracias, Señor. Pero cuando sales con lo mismo que haces y regresas con lo mismo, ¡ay, Señor! ¿Qué pasó? Me fallaste. ¿Qué hice de malo? ¿O qué hiciste? Mi amado hermano, Dios hizo lo uno y también lo otro. Mi amado hermano, dice pues la Escritura, Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Entendiendo que alguien que conoce a su Dios dependerá de él, cualquiera sea la situación que él designe para tu vida. Amén. Ahora, retomando por favor, si el preciosísimo libro de Job, capítulo 12, estamos en el versículo número 22, ya leímos el verso 21, ¿verdad? Él derrama, dice el 21, menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Verso 22, él descubre las profundidades de las tinieblas, pero también saca a luz la sombra de muerte. Él multiplica las naciones, pero también el que puede revivir. Y él las destruye, esparce a las naciones y si así lo desea, las puede volver ¿a qué? Las puede volver a reunir. Hay un precioso texto que, sí, a manera de argumento, en el libro de Samuel se menciona, que me pareció bastante curioso y bueno de analizar. Primer libro de Samuel, capítulo número 2. Venga conmigo, por favor, a la Escritura. Primer libro de Samuel, capítulo número 2. Me gustó muchísimo en este cántico de agradecimiento que hace la madre justamente de Samuel hacia su Dios, sobre todo en la última parte del versículo número 3. El primer libro de Samuel, capítulo 2, verso número 3. ¿Lo tienen? Dice el Señor, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Verso número 3 estamos, parte final, y aquí me quiero concentrar. Porque el Dios de todo saber, interesante, porque el Dios de todo saber, ¿sí? ¿Es quién? Es Él, no eres tú. Amén. Es Jehová, Él lo sabe todo, Él lo conoce todo. El Dios de todo saber es Jehová, y a Él le toca ¿qué cosa? El pesar las acciones. O a Él le toca de alguna manera evaluar todas las situaciones sin que se pudieran dar. Mi amor hermano, de hecho, si tú analizas tu vida, luego de un problema, luego de alguna situación, tú te sientas y dices, ay, pero si no hubiera ido por esa calle, no me hubieran robado.
dice, si me hubiera quedado una calle antes, no me hubiesen, ¿verdad?, perjudicado. O si me hubiese quedado una calle después, ¿verdad?, todavía tendría mi dinero. Y tú comienzas a veces a sortear un sinnúmero de probabilidades de qué pudiste haber hecho para poder evitar tal riesgo. Mas, sin embargo, te has olvidado que quien sí tenía el control de todo esto era quién. ¿Quién lo sabía? Ahí es donde muchos cuestionan y dicen, Señor, pero ¿por qué permitiste que me robaran? Era el último billete que tenía. Y con esto iba a comer mi familia. ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? Señor, se me cayó el billete, ¿qué hago? ¿Y ahora cómo me voy? ¿Le ha pasado esto? Yo en más de una oportunidad tuve que regresarme, sobre todo a veces del trabajo a casa. Sí, en ese bendito colectivo. En más de una oportunidad, no creo que las tengo contadas, pero creo que debe ser mínimo unas 10 veces. En más de una oportunidad. Tenía para irme, pero a veces ya no tenía para el retorno. ¿Sí? Y vaya que se caminaba bastante, era desde el centro hasta Sauces. Un tramo bastante largo. Mi querido hermano, y ahí, y claro, y era cristiano. No es que me ponía a pedir de pronto cantar a la calle y le algo de 25 centavos. Bueno, en ese entonces todavía estábamos en Sucre para poder hacerlo. Mas, sin embargo, ¿qué es lo que quiero sacar en limpio? Dios lo sabía. Dios lo permitió. Sea cual fuese la situación, Dios conoce todas las circunstancias por las cuales Él permite tal o cual situación. Eso es lo relevante en esta noche. Pero sobre todo, luego de poder primero asimilar esto, la pregunta es, ¿qué nos toca a nosotros? Ya sabemos, o por lo menos estamos sacando el limpio, es que Dios en su soberanía permite todas las cosas. Si se muere un ser querido, Dios lo ha permitido. Amén, ya queriendo ser un poquito más, ya más enérgico en situaciones que nos pueden de pronto golpear sentimentalmente muy fuerte. Si Dios, mi amado hermano, ha permitido que tu abuelito viva hasta esa edad, pues si el Señor ya se lo quiere llevar, así ayude, le digas al pastor que ore, pongas a orar, a clamar a toda la congregación y el grupo de la iglesia. Si Él se lo quiere llevar, se lo lleva. Sí, es verdad, va a doler, vas a llorar, vas a sentir ese vacío en tu corazón. Pero tranquilo, el tiempo Dios lo ha dejado para que el corazón pueda sanarse. Pero la voluntad de Dios, su soberanía, tiene que seguir su curso. Si llegas el lunes a trabajar y te encuentras con la carta de despido, a mí me pasó eso. 5 años trabajando en el mismo lugar. Y un día me dijeron, bueno, hasta aquí. Entré y salí por aquí. Si eso pasa, ¿sí? Me recuerdo tanto porque hicieron un despido, ¿sí?, en masa, ¿no?, de algunos compañeros, sobre todo ya los que tenían un poquito más de años. Sí, una de ellas, le voy a decir, por poco más se desmaya ahí. Porque había ligado su alma ¿a qué? A ese trabajo, al puesto de trabajo. Si le está mandando a yo trabajo, y ahora que parecía que el mundo se le venía abajo. Como que era la única fuente de ingreso. Hay gente que podría llegar, sí, a agarrarse tanto de algo o de alguien, que a la verdad, si Dios se lo quita, es como que ha arrancado el alma. Mi querido hermano, el hombre y la mujer de Dios debe de aprender a aceptar la voluntad de Dios. Amén. Ahora, hago un paréntesis. Yo acepto la voluntad de Dios, posiblemente de que Dios me quite el empleo. Pero yo debo de cumplir también con la voluntad de Dios para buscar un empleo. ¿Me explico? Porque si yo no suplo las necesidades en mi hogar, la Biblia dice que es como que si hubiese negado la fe y mi conducta sería peor que la de un incrédulo.
¿Sí está claro con eso? Ya nadie dijo amén, ¿ah? Cuidado, va a pensar, ¿no será que la voluntad de Dios es que siempre es ocioso? El Señor siempre me cierra las puertas. No. A ver, aquí hay que hacer puntos y comas, pero bien separado el asunto. Dios puede cerrarte sin muchas puertas, pero para que puedas encontrar la que Él quiere abrir. Amén. Puede ser que en todas las puertas que estés buscando, que estás golpeando, Dios por su voluntad la cierra. Pero eso no implica que yo, con responsabilidades en casa, no, si Dios me cerró, ya no busco más trabajo. Yo debo seguir qué cosa. De pronto, claro, cuando uno toca puertas, las primeras sobre todo, son las de altas dignidades. Aquí tengo un palillo, voy a hacer abuso un poquito del palillo. Sí, disculpe, ¿puesto de gerente? No hay. ¿De acuerdo? Disculpe, el jefe de bodega, no hay. Ayudante de bodega, ya no hay. ¿Qué puedo pensar en todos estos caminantes? ¿Qué puedo pensar? Que el Señor, en su soberanía, ¿qué está haciendo? ¿Pero para qué? Para que yo no trabaje. ¿Para qué? Para seguir buscando. Disculpe, recolector de basura, sí, venga, gracias Señor. Es que eso no me gusta, hermano, sé. Y si la voluntad de Dios es que lo hagas, para que te bajes de ese pedestal y aprenda a humillarte bajo la poderosa mano de tu Dios. ¿Ah? Mucho. Yo siempre le he dicho a la congregación, y lo sostengo, que alcen la mano todos los que quieren trabajar. Todos los que quieren trabajar. Todos. Todos los que quieren tener una fuente de ingreso. Yo en esta noche les doy, en el nombre del Señor, esa fuente de ingreso. Perfecto, listo, vas a sumar. Hermano Clarín, está por aquí, ¿sí está? Listo. Sí los veo, ¿quiénes son? Listo. Paja de agua, racimo de verde, racimo de maduro, yo les doy la materia prima. Si quieren fogón, yo se los doy. Y usted sale a vender mañana maduro con queso, tortillas de verde y botellitas de agua. Para la gloria de Dios. Puede ser de la voluntad de Jehová, sea esa, pero que yo sí le doy gracias. ¡Ay, eso no me gusta, hermano! Esa es otra cosa. Es buena la voluntad de Dios, ¿verdad? El gozo se fue. Que regrese el psicólogo en mi esposo. Quiero, por favor, tomar esta predicación porque el Señor lo ha hecho así. Quisiera, por favor, que me acompañase al Evangelio de Juan. Veamos la actitud de Jesús frente a esto. ¿Le parece? Mira que Jesús tenía una labor muy sencilla, de hecho. Si queremos ver, diríamos, su desarrollo humano en cuanto a su realización profesional, era carpintero, posiblemente. Pero más allá de eso, quisiera cotejar lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo número 6. Evangelio de Juan, capítulo número 6. ¿Ya lo tiene? Por si acaso, lo del empleo es acierto. Si me quieren buscar al final, venga con toda libertad. Evangelio según San Juan, capítulo número 6. ¿Lo encontraron? Versículo número 38. De primera mano nos dice ese pasaje.
Y me interesa, y quiero que remarque, porque quiero que lo remarque. Si quiere un lapicito ahí, remárquelo. Porque este pasaje bíblico empieza con una situación de humillación bárbara. Dice el Señor, versículo 28, porque Él es descendido del cielo. ¿Tiene la expresión? ¿Sí? No siga leyendo, quédese en esa parte. Porque es descendido del cielo. ¿Sí sabe lo que implica eso, verdad? He descendido del trono. Diría cualquier hermano, porque he descendido del pedestal en el que antes estaba, en el que antes la gente me tenía. ¿Sí? Mucha gente, por el que dirán, no acepta la voluntad de Dios, la soberanía. Si Dios quiere volverte a poner en ese pedestal, pues bueno, Dios así lo desea. Pero si Dios quiere bajarte de una sola pedrada de ahí, directo al piso, ¿qué te toca? Hacer la voluntad soberana de Dios. Y mira lo que dice el Señor, porque he descendido del cielo. Si me he desacomodado de mi trono, me humanicé, me identifiqué con el hombre que es polvo, pero lo hice motivado por una situación. Verso 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Interesante, visto bajo la perspectiva de la voluntad soberana de Dios. Jesús aceptó descender del cielo para hacer la voluntad de su Padre, obviamente para tomar forma humana. Aún más, mi querido hermano, en el mismo Evangelio de Juan, sin ir tan lejos, retrocedamos unos cuantos capítulos, capítulo número 4, verso número 34. Juan capítulo 4, verso 34, dice el Señor, Jesús les dijo, ¿sí? Eso hablando del Señor a sus discípulos, Jesús les dijo, mi comida, mi alimento, ¿sí? Diría cualquiera, la forma en que yo me lleno es esta, es que haga la voluntad del que me envió. Y en ese sentido, ¿hasta cuándo debo de hacer la voluntad de Dios? Hasta que acabe su obra. Y eso obviamente, hermano, en cuanto a tiempo, yo no lo puedo determinar. El tiempo que Dios pueda llegar a ponerme para que yo cumpla ese propósito, no lo conozco yo, lo conoce Él. Y mientras eso dure, yo no le puedo decir a Dios, Señor, ¿pero por qué? Ya llevo 3 años así. Ya llevo 5 años así. Ya llevo 10 años así. ¿Por qué, Señor, tanto tiempo? Yo pensaba que esto iba a durar un mes, una semana, una hora. ¿Me explico? Mucha gente cuestiona la metodología divina, ¿sí? Y protesta, se huelga. Y hay quienes sí hacen huelga de hambre, porque ayunan. Ayunan para que Dios cambie. ¿Qué cosa? Su voluntad. Llamado, podrás ayunar más que Jesús 41 días si quieres. Pero si en la voluntad de Dios Él ha predicado algo, no le vas a hacer cambiar de parecer. Amén. Y querido hermano, en el mismo capítulo 4, avanza un poco más. Mira lo que nos dice en el versículo número... Y capítulo 4, verso número 39. A ver si no me fallan los ojos. Perdón un segundito. Creo que me están fallando los binoculares. Perdón, versículo número
capítulo 6, perdón, capítulo número 6, no el 4, volvamos al 6, por favor. ¿Viene? Hablando acerca de Jesús, capítulo número 6, verso número 39 al 40. En Jesús, obviamente limitándolo a él, ¿cuál fue la voluntad de Dios para él? Esta es la voluntad de mi Padre, el que me envió, que él dice aquí que de todo lo que me diere, ¿qué dice? Esa fue la voluntad del Señor para él, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que me ha dicho y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero esa es la voluntad soberana de Dios. ¿Para quién? Para Jesús. Y la pregunta es, ¿la cumplió o no? Sí. Ahora vamos con nosotros. ¿Y cuál es la voluntad soberana de Dios para nosotros? ¿Próximo culto o este culto? Ahorita, ¿verdad? Antes de que se nos pase el éxtasis del mensaje. Venga conmigo, por favor. Efesios. Carta a los Efesios. Capítulo número 5. Carta a los Efesios. Capítulo número 5. ¿Lo tienen? Dice el verso número 17. Me concentro sobre todo en la última parte de ese verso, no es tan grande. Efesios 5, verso 17. Dice el Señor: por tanto, no seáis insensatos, ¿sí? Sino primeramente ¿qué? ¿A qué nos manda el Señor? ¿A hacer qué cosa? Entendidos de cuál sea. ¿Qué cosa, mi amado hermano? Entendidos de cuál sea la voluntad de quién. La voluntad del Señor. Antes de dar el propósito como tal, preparándonos, diríamos, sí, primeramente Dios nos manda a ser sobre todo entendidos. ¿Entendidos en qué? En aceptar y hacer, obviamente, la voluntad soberana de quién. De Dios. Es que hasta para esto, mi amado hermano, hay que tener en Dios discernimiento. Porque hay muchos que andan buscando en Dios qué es Él para su Dios. ¿Qué o cuál es su fin? ¿Cuál es su meta? Sí, ¿a dónde Dios los quiere llevar? Y muchos pueden pasar toda la vida cristiana buscando su voluntad y nunca poder reencontrar. Tanto así que pueden estar en agonía y se recriminan internamente diciendo: Señor, nunca me hiciste saber cuál era tu voluntad para mi vida. Nunca dejé un eco, nunca dejé una huella, como para que alguien, sí, de pronto mirando mi vida o mirando mi testimonio pueda decir: el hermano esto nos dejó como legado. Qué triste, mi amado hermano, que solamente seamos un vago recuerdo, pero qué inspirador sería si dejáramos en nuestra, digamos, placa del sepulcro: este era un varón de Dios, así, digno de ser imitado. ¿Se acuerda de lo que Pablo decía en función de eso? Ser imitadores, decía yo también, de mí, porque yo no soy de Cristo. Porque él obviamente sabía de manera perfecta cuál era la voluntad soberana de Dios para su vida. En la primera carta de Tesalonicenses, primera carta de Tesalonicenses, dice el Señor, primera carta de Tesalonicenses, ¿lo tiene? Capítulo número 4.
Mira que no estoy hablando de ministerios ni nada por el estilo. Estoy hablando simplemente de lo que existe, de la voluntad soberana de Dios para tú y para mi vida. ¿La quieren saber? Verso 2 al versículo número 4. O sí, de hecho, pero está encerrado en el verso 2. Perdón, verso 3. Digo el verso 2. Porque ya sabéis, ojo, ¿qué leíamos primeramente en Efesios 5, verso 17? Que debemos estar, ¿qué cosa? Entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Ahora bien, dice el verso 2, porque ya sabéis qué instrucciones, es decir, yo ya lo entendí, o yo ya conocí en qué se sustenta la voluntad de Dios para mi vida. Y dice la Biblia, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Verso 3, pues la voluntad de Dios, wow, ¿qué dice? Ahí hay un padre. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Vuestra santificación. Mi amado hermano, diga cualquiera, eso ha sido. Es que esto, hablando de santidad, mi amado, es la llave en Dios que nos da apertura de gracia. La Biblia dice, sed santos, como yo soy santo. Sin santidad, nadie verá al Señor. Y recuerda, esa es la voluntad soberana de Dios para tu vida. Sed santo, dice aquí, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y en función de eso, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa también en qué. Si él es santo, obviamente, ¿qué debe de ser su esposa también? O cuál debe de ser la tarea suya como esposo para la esposa. Lograr que la esposa sea lo que él también es. Hay quienes egoístamente dicen, yo soy santo, allá tú verás. ¿Verdad? Hoy en la mañana se hablaba acerca de esto. En función de lo que, si de la armonía que debe de haber en medio de la pareja, y por ello se habló mucho también en la comunicación que debe de haber. La labor de un esposo es asegurarse primeramente que él sea santo, porque es la voluntad de Dios. Pero también es su tarea, y esa es la responsabilidad por ser cabezas. Si no hubieras querido tener esa responsabilidad, mejor nunca hubieras casado. Entonces te garantizabas tú solo. Pero como asumiste una responsabilidad conyugal, el carrito, ¿se acuerdan del dibujito del carrito? ¿Cuándo vinieron el sábado? ¿Quién debía estar al volante del carrito? El esposo. ¿Qué hacían muchas esposas cuando dibujaban al esposo? ¿En dónde lo ponían muchas esposas al esposo? En la llanta de la casa. En el maletero. ¿Se da cuenta? Todo tiene una correlación. El esposo debe de saber que la voluntad de Dios para sí, versículo número 4, es que la esposa, sí, la sepa tener su esposa en santidad también y honor. No en pasión de concupiscencia, como quienes, como aquellos que son obviamente incrédulos o gentiles que no conocen a quién, a Dios. Y de ahí en adelante sigue la lista de cómo poder ser santo. Amado hermano, cuando retomo el libro de Job, dando ya una pequeña conclusión al respecto, capítulo 12, estamos, recuerden las palabras que se han venido obviamente anunciando. Dice el Señor en el versículo número 22, que fue el último texto que leíamos: Él me cubre
Sí, las profundidades de las tinieblas, allá donde de pronto ni aún los submarinos más modernos pueden llegar. Pero también puede sacar a la luz o a luz la sombra de muerte, puede hacer resplandecer. Él multiplica las naciones y Él las destruye, esparce a las naciones o también las puede volver a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por hierro sin camino. Verso 25. Para tientas como en tinieblas y sin luz, y los hace, no es que son, pero los puede llegar a hacer errar como borrachos. Como gente que no tiene, porque un borracho, ¿qué cosa es lo que no tiene? No tiene qué. ¿Qué pierde un borracho? ¿Ah? ¿Qué pierde? No más allá de la plata. Rápido, no se me pase. ¿Qué pierde? El estado de lucidez. Pierde ese estado de lucidez. Pero nosotros no estamos bajo ese estado. Porque si algo, amado hermano, la iglesia tiene y posee, sí, es la abundancia del conocimiento de Cristo a través de la luz más diremos potente que el hombre haya podido inventar, la luz de la palabra de Dios. Y esa luz ilumina, mi amado hermano, obviamente hasta lo más oscuro de cualquier corazón de hombre, a fin de que pueda, obviamente, él encontrar a través del Espíritu Santo el camino para poder hacer la voluntad de Dios. La cual hoy hemos descubierto que no es otra cosa más que... ¿Qué cosa? Nuestra santificación. Ahora bien, dirán muchos, ¿y cómo puedo ser santo? Amado hermano, como Biblia y la prenda. Por eso venimos. Sí. Me gustó muchísimo un eslogan que vi en una iglesia evangélica del sur, la cual decía: entramos para adorar. Me gustó. Y decía a la siguiente línea: salimos para obedecer. Me gustó. Entramos aquí para adorar, para aprender, para poder llenarnos, pero salimos para obedecer. Y el que obedece al Señor vive en santidad. Amén. Obedezca y de seguro su vida será conforme a la voluntad soberana de Dios. Que el Señor añada mucha bendición a su vida a través de este precioso Cristo. Oremos. Padre, siempre te damos gracias, porque tus favores son, oh Dios,